Bueno, bienvenidos al canal Testimonio de Escrituras. Continuamos con el tema Jesús y su origen único, segunda parte. Vamos a retomar, vamos a leer nuevamente la introducción de la primera parte, porque pues es importante volver a contextualizar el proceso que estamos llevando. En este estudio de 3 partes intentaremos por medio del Espíritu Santo y su testimonio revelado en las Escrituras bíblicas develar el origen único de Jesús de Nazaret, recordando siempre que es un misterio que no ha sido revelado por completo a la humanidad, como lo explican varios apóstoles en sus epístolas. Para lograr comprender desde nuestra razón limitada el origen único de Cristo, es necesario hacer un mapa completo de conceptos bien entendidos en nuestra mente limitada. Es el caso de entender los conceptos de eternidad, existir, ser, Padre, Hijo, engendrar, unigénito, primogénito, seno del Padre. El Padre es mayor que yo, Hijo de Dios, yo y el Padre somos uno y Dios es multiforme, para conocer mejor a Cristo como único y primer Hijo de Dios, que fue lo que hicimos en el primer video. Lo cierto es que no existe ningún tipo de explicación filosófica o teológica completa a este asunto en particular, debido a la falta de ciencia y conocimiento en los analistas religiosos y teológicos, que por sus dogmas aprendidos por tradición impuestos por el sistema no permiten avanzar en la renovación del entendimiento humano, que es algo que vamos a profundizar en este video. Este estudio se desmarca completamente del dogma judeocristiano, lo dejamos a un lado completamente. Lo vamos a pensar mucho mejor, mucho más profundamente, y se van a dar cuenta ustedes qué maravillosas conclusiones, que no tienen nada que ver con la teología judeocristiana. Y pretende avanzar en la renovación del entendimiento para mejorar la comprensión del misterio de Cristo usando la llave de la ciencia, porque ellos la quitan, como dice nuestro Señor Jesucristo en Lucas 11:52, ni entran ni dejan entrar. ¿Quiénes? Los teólogos judeocristianos y sus líderes. Y la humildad para comprender que para comprender que surgirán nuevas preguntas, en este caso en particular, que aún no tendrán respuesta por los limitados conocimientos humanos. Adentrémonos en este maravilloso viaje, continuémoslo, de exploración, estudio, y seamos receptivos, humildes y sencillos en este camino que nos llevará toda la existencia. ¿Cómo vencemos? Bueno, vamos a ver el primer tema de este segundo video. Jesús de Nazaret es un misterio que aún no ha sido revelado por completo a la humanidad, que tiene que ver con la teología. Vamos a ver, porque ellos pretenden hacer algo que las Escrituras nos dicen que no debemos hacer. Siguiendo los principios de análisis y validación testimonial, el proceso se desarrolla en 3 etapas principales: el testimonio de Cristo como autoridad doctrinal, el testimonio de los profetas hebreos y testimonio de los apóstoles subordinados, aquí le falta la S, a la autoridad doctrinal de Cristo, con una conclusión integral basada en la convergencia, concordancia, coincidencia, equivalencia y coherencia lógica entre los tres. Es decir, el testimonio de Cristo, el testimonio de los profetas hebreos y el testimonio de los apóstoles. Este análisis busca desentrañar cómo el misterio de Jesús es reconocido en las Escrituras bíblicas como una revelación progresiva que aún no ha terminado, plena en el futuro, pero aún en desarrollo en la comprensión humana. Por eso no se podía determinar en el siglo I, ni en el siglo II, ni en el siglo III, como pretenden estos apóstatas y herejes de la fe cristiana, desentrañar esto, porque no vamos a poder todavía. Nos hace falta más elementos de conocimiento, ciencia y entendimiento y revelación de parte de Dios, que se vienen desarrollando alrededor, sobre todo de la ciencia moderna, que es la que más nos está aportando ahorita testimonio. ¿Por qué? Porque la creación nos da testimonio del poder y la deidad de Dios, como dice el apóstol Pablo en una de sus ideas, de sus testimonios, en Romanos 1:20, por ejemplo. También en los Salmos encontramos que los cielos y la tierra cuentan tu gloria, y que la creación, que ha sido muy mal estudiada por siglos, solo hasta hace más o menos 150 años nos pusimos serios en el asunto, o la religión nos dejó, ¿sí? Entonces ya podemos empezar a analizar otros puntos importantes, porque la creación da testimonio también del Creador. Aquí estamos usando las Escrituras, pero si los profetas callaran, las piedras hablarían. Estudiar geología, arqueología, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí tienen ustedes un punto muy importante, un argumento muy importante para decir claramente que todo el dogma religioso cristiano no está completo.
y que es orgullo y prepotencia pretender que sus conceptos filosóficos ya son la última definición en este asunto. Bueno, vamos a ver. Testimonio de Cristo como autoridad doctrinal. Jesús como el portador del misterio del reino de Dios. Mateo 13:11, Marcos 4:11, Lucas 8:10 nos dice el mismo testimonio. A vosotros os es dado saber los misterios del reino de Dios, mas a los otros por parábolas. Y la mayoría está aquí. ¿Sí? Porque no se hacen discípulos de Cristo, son discípulos o de Pablo o de Moisés, pero no de Cristo. ¿Sí? Muchos teólogos siguen es a Pablo, la mayoría, el 99,9999% de teólogos siguen es a Pablo. Análisis. Jesús mismo declara que el conocimiento pleno de los misterios del reino no es accesible a todos. No porque Dios no quiera revelarlo, es porque no lo buscamos, sino reservado para aquellos a quienes les ha sido concedido por revelación de Dios. La referencia a las parábolas indica que hay aspectos de su enseñanza que permanecen ocultos hasta que sean plenamente entendidos. La identidad de Jesús como el Hijo de Dios revelada progresivamente. Mateo 16:16. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. La confesión de Pedro fue revelada directamente por el Padre. ¿Sí? Pero ¿cómo lo hizo? Pues como él conocía el Antiguo Testamento, cogió la información intelectual que tenía Pedro, porque Pedro era un judío, no como los cristianos, que no conocen absolutamente nada, prácticamente del Antiguo Testamento, pedacitos sacan de ahí fuera de texto para crear pretextos. Pedrito no, Pedrito sí sabía de lo que estaba hablando y vino obviamente una revelación, una eureka, una iluminación que le dijo, no hombre, sí, definitivamente el Antiguo Testamento nos está llevando a comprender que tú, Cristo, más lo que estoy sintiendo, más ver el poder, más ver tus señales, es indiscutible que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías prometido, ¿sí? No por carne ni sangre. Este evento subraya que la comprensión de quién es Jesús es un acto de revelación de Dios, lo que implica que aún hay aspectos de su identidad que esperan ser desvelados. Llegó hasta un punto por allá el apóstol Juan, el último allá con la revelación de Apocalipsis, y todavía sigue sin comprenderse muchas cosas que se dicen en Apocalipsis. ¿Sí? ¿Por qué? Por falta de la llave de la ciencia, mis amados. Ese es el gran problemita de la humanidad. El amor a las tinieblas y a la ignorancia que nos tuvo por cerca de 18 siglos, 17 siglos sumidos, ¿sí?, en el dogma religioso. Jesús como el único que conoce plenamente al Padre. Juan 17:25, en el Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Análisis. Jesús enfatiza que el conocimiento de Dios y de su naturaleza divina es en Cristo, no en Pablo, no en Moisés, no en los teólogos cristianos, no en la patrística cristiana, esta es en Cristo. Pero la humanidad aún no comprende totalmente esta relación. Este conocimiento será perfeccionado en el futuro. Segundo, ahora veamos si esto no es un misterio, si Cristo no es un misterio. No, veamos qué nos dicen los profetas hebreos subordinados a la autoridad doctrinal de Cristo, el Mesías como figura misteriosa. Isaías 9:6-7, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¡Wow! Sí, ahí están los Jesús solos, los unitarios, ¿sí?, negando obviamente pues el testimonio bíblico de la multiforme de Dios, que Dios es espíritu, su espíritu es multiforme, Dios es multiforme, mis hermanos. ¿Sí? No, terrible esto, negando toda la evidencia también científica del entrelazamiento cuántico multipartita. Es que Dios les da más evidencia para decirles que dos sistemas independientes, 3, 4, 5, 6, pueden ser uno solo, hermano. Todavía se siguen devanando los sesos. ¿Cómo es posible que dos personas sean una? ¿Cómo es posible que 3, que 4, que 5? Dios puede coger ser 1.000.000 de personas al mismo instante y administrarlas de manera independiente porque es Dios todopoderoso. ¿Sí? Él lo puede hacer. Están negando que Dios es todopoderoso los judíos, los unicitarios y los unitarios. Y los trinitarios explicando mal este asunto también. Bueno, ya lo vamos a ver.
que no hay nada. No podemos hacer nada ante esta realidad. Isaías describe atributos mesiánicos que van más allá de la comprensión humana. Los títulos atribuidos al Mesías revelan su divinidad y autoridad, pero permanecen en partes incomprensibles hasta el cumplimiento pleno de su misión, que aún no se ha concluido, mis hermanos. ¿Sí? No ha venido la segunda venida, no hemos estado allá, no hemos sido todavía ungidos como reyes y sacerdotes en plenitud, todavía no somos totalmente una nación santa, un pueblo, ya somos un pueblo adquirido por Dios. Nos falta todavía. El siervo sufriente como un misterio inexplicable. Isaías 53, 1-3. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? Isaías anticipa que la revelación del siervo sufriente sería difícil de aceptar y entender. Los judíos, ahí están. Ellos dicen que son Israel, el siervo sufriente, que pobrecitos nosotros, cómo hemos tenido que sufrir. Sí, a causa de su ignorancia, mis hermanos. El siervo sufriente es Jesucristo. Este pasaje muestra que el plan redentor de Dios a través del Mesías era en sí mismo un misterio que solo sería aclarado con el tiempo del fin, cuando vuelva. Y todavía le falta a la humanidad y un poquitico más de tiempo para entender varias cosas. La piedra desechada, que sería la principal. Salmos 118, 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Esta cabeza del ángulo que no tiene la cristiandad, ¿no? Porque la cabeza del ángulo que tiene la cristiandad es el apóstol Pablo, hermano. Es la iglesia paulina, no es la iglesia cristiana. ¿Sí? Eso es paulino, mi hermano. Hay Cristo por ningún lado. El niño Dios y toda esa tontería humana. ¡Oh! Santo de Israel. Dogma, doxa, dosa. Sin fundamento. Ni siquiera escritural. Por un versículo. Por un evangelio nada más. De boca de 2 o 3 testigos constará toda palabra. 2 o 3 evangelistas en común acuerdo. Análisis. Este pasaje profético se refiere a Jesús como un elemento central en el plan divino, incomprendido inicialmente, pero destinado a ser reconocido como fundamental. ¿Cuándo será que la cristiandad va a reconocer al Cristo que predica? Testimonio de los apóstoles subordinados a la autoridad doctrinal de Cristo. Vamos a ver ahora si los apóstoles no nos dicen que esto es un misterio. Jesús como el misterio escondido desde los siglos. Colosenses 1, 26, 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Comenzó la manifestación. ¿Sí? Pablo identifica a Jesús como el misterio que fue revelado en parte, a través del Evangelio. Y es que el mismo Jesús lo dice. Y los mismos evangelistas lo reconocen como Lucas. Dice que no se alcanzarían los libros para escribir todo lo que el Señor dijo, hizo, ¿sí? Por ahí aparecen textos apócrifos, pues que hay que tomarlos en cuenta como contexto histórico, no como doctrinal, ¿sí? Pero nos hace falta mucho por saber de Jesucristo. Yo se los he dicho aquí en este canal. Usted no puede deducir a Jesús en los últimos 4 años públicos porque le faltarían 34 años más de vida, que son su lugar secreto y oculto. Aparte de eso, los evangelios nos dan solo de 45 a 60 días de trabajo público, ministerial público, y los otros 1340, 1350 días de trabajo que hizo, no tenemos ni idea. Por ahí podemos deducir, leyendo algunos evangelios, que el Señor les enseñaba en el secreto, en las tinieblas, lo que en público se hablaba con respecto a las parábolas, porque sus discípulos también, a ver, maestro, yo me imagino esas caminatas entre ciudades y ciudades, cogiéndolo uno por uno. Maestro, ¿qué es esto? Maestro, ¿qué es esto? Como niños, hermano. Así debemos ser. Nosotros aquí en Testimonio de Escrituras hemos llegado a muchas cosas, es así. Pero Padre, pero Jesús, por favor, pero como es la doctrina, yo no me satisfago con la teología, porque no, eso no es ciencia, eso no es sabiduría, eso no es justicia. Enséñanos, por favor. ¿Sí? La plenitud del conocimiento de Cristo aún por alcanzar, menos nos satisfacemos con esos predicadores de los domingos que no sabemos qué hacen entre semana, ¿sí? Para poder sacar esas enseñanzas. A esta enseñanza le pongo tal título. Ridículos payasos. ¿Sí? Y es que hay que acusarlos como falsos maestros, falsos profetas. Totalmente, que hacen falsos milagros y falsas señales para engañar a los más pequeños, hermano. Mejor es que se aten una piedra a su cuello y se lancen al fondo del mar, mi hermano, porque el día que el Señor les rinda cuentas, les pida cuentas, les va a decir: quitaos de aquí,
hacedores de maldad no os conozco. Bueno, supongo que habrán leído eso en las Escrituras y son tan buenos predicadores. Y temerán, tendrán espíritu de temor a Dios. La plenitud del conocimiento de Cristo aún por alcanzar. Efesios 3, 8, 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Pablo reconoce que el misterio de Cristo incluye una dimensión futura que no ha sido completamente comprendida ni revelada. Este pasaje refuerza que la revelación es progresiva. Jesús como el alfa y el omega, Apocalipsis 22, 13, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. La afirmación de Jesús como el principio y el fin revela que Él abarca toda la historia redentora, abarca. ¿Cómo lo hace? Pues con las llaves del tiempo, mi hermano. Desde el siglo I, actuando en todo el tiempo, mi hermano. Uy, increíble eso. Por ahí hay un video que les recomiendo que vean en la serie Apocalipsis sobre la doctrina del tiempo, mi hermano, para que entiendan todos estos asunticos, ¿sí? Pero también que su significado pleno será comprendido en el cumplimiento del tiempo, o los que entienden más o menos la doctrina del tiempo también podemos ir avanzando. Los que entendemos a Albert Einstein, su relatividad espacio-temporal, relatividad especial, relatividad general, que ya están descritas en la Biblia. Sí, ahí tenemos a nuestro Einstein bíblico, el apóstol Pablo y el escritor de Salmos, Salmos 90, y la segunda carta de Pablo, que nos dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, mis amados. Para Cristo también. Conclusión testimonial integrada, convergencia. Los testimonios de Cristo, los profetas y los apóstoles coinciden en presentar a Jesús como un misterio. ¿Cómo coinciden? En presentar a Jesús como un misterio progresivo que será plenamente revelado en el futuro. O sea, ningún concepto filosófico usted le puede colocar a este asunto. La revelación actual es suficiente para la fe, pero no abarca toda la naturaleza, toda su naturaleza, ni su propósito eterno. Podemos deducir ciertas cosas con ciencia, con mucha ciencia. Coherencia. Existe una coherencia lógica en que Jesús sea parcialmente revelado. Esto permite a la humanidad que la humanidad crezca en fe y conocimiento progresivo, que es lo que necesita realmente para salir de su ignorancia, a medida que el plan de Dios se cumple en el tiempo. Concordancia. Los testimonios concuerdan en señalar que solo a través de la revelación divina se puede entender a Jesús. Las Escrituras subrayan que esta revelación se profundiza mediante la obra del Espíritu Santo y la consumación de los tiempos. ¿Por qué la cristiandad no tiene al Espíritu Santo? Porque lo aborrece. Ellos aborrecen el espíritu de ciencia y conocimiento de Cristo. No tienen la mente de Cristo. Mis amiguitos, teólogos, no la tienen, hermano. Y están blasfemando todos los días contra él. Equivalencia. El misterio de Jesús no contradice su propósito redentor ni su relación con la humanidad, sino que lo enriquece. Este misterio es un incentivo para la búsqueda activa del conocimiento espiritual. Eso sí. Venga, yo quiero entender tal cosa, yo quiero saber. Buscad, hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y se os dará. Conclusión para meditar y reflexionar. Venga, hablemos un poquito. Intentando entender la naturaleza de Cristo y de Dios a través de filosofías humanas, ya sean trinitarias, unitarias, unicistas, dualistas, arrianas, marcionistas, monarquistas, entre otras, es un ejercicio que desde el testimonio bíblico carece de utilidad práctica y espiritual y se convierte en un desgaste innecesario para la comunidad de creyentes. Este esfuerzo, aunque bien intencionado, se enfrenta a una realidad ineludible. El misterio de Dios y de su Hijo Jesucristo trasciende las capacidades humanas de comprensión y, según las Escrituras, no ha sido completamente revelado a la humanidad en su plenitud. El testimonio bíblico, claro, al presentar a Cristo como un misterio divino. En Colosenses 1, 26, 27, Pablo declara que el misterio escondido desde los siglos y edades ahora ha sido parcialmente revelado en Cristo, pero no en su totalidad. Esta declaración no solo valida la naturaleza insondable de Cristo, sino que también coloca límites a cualquier intento humano de sistematizar su esencia mediante categorías filosóficas o teológicas. Además, en 1 Corintios 13, 12, Pablo enfatiza que ahora vemos por espejo oscuramente, reconociendo la limitación inherente del conocimiento humano en relación con las realidades divinas. Si los apóstoles que caminaron con Jesús no podían comprender plenamente este misterio, es lógico concluir que las teorías posteriores tampoco pueden alcanzar esta comprensión total.
Las divisiones y debates en torno a las filosofías humanas sobre la naturaleza de Dios y Cristo han sido históricamente una fuente de conflictos y disensiones dentro de la comunidad de creyentes, hasta de persecuciones y asesinatos. Ridículo. En 1 Timoteo 1:4, Pablo advierte contra involucrarse en fábulas y genealogías interminables que generan más preguntas que edificación en la fe. Las diversas posturas doctrinales sobre la naturaleza de Cristo, en lugar de unificar, han fragmentado a la iglesia, desviando su enfoque del mensaje central de salvación y redención en Cristo hacia disputas interminables. Las vemos en TikTok todos los días, ridículos, sobre esos conceptos que las escrituras mismas presentan como un misterio divino. El testimonio de Cristo en los evangelios refuerza esta perspectiva. En Mateo 11:27 Jesús afirma: nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Este pasaje establece claramente que el conocimiento pleno de la naturaleza divina es prerrogativa exclusiva del Padre y del Hijo, y que la revelación de este conocimiento se da únicamente según su voluntad soberana, a su debido tiempo. No hay evidencias en las Escrituras de que la intención de Dios sea que la humanidad comprenda completamente su esencia en esta era. Lo que hace que cualquier esfuerzo humano por definirla en términos absolutos, sea trinitarismo, unitarismo, sea infructuoso y potencialmente contraproducente, como lo es. Uno conoce el árbol es por sus frutos. Teólogos, ustedes son conocidos por sus malos frutos. ¿Sí? Religiosos, ustedes son conocidos por sus malos frutos. Además, el contexto de las Escrituras señala que el propósito de la revelación divina no es satisfacer la curiosidad intelectual de los hombres, sino redimir a la humanidad y establecer una relación de fe y obediencia con Dios, exclusivamente. En Deuteronomio 29:29 se nos recuerda: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Esto subraya que no todo ha sido revelado y que las cosas ocultas, como la naturaleza completa de Cristo y de Dios, están más allá del alcance humano. En el marco de una comunidad de creyentes, insistir en definir la naturaleza de Cristo a través de filosofías teológicas es no solo un desgaste, sino también un desvío de las prioridades bíblicas. La misión de los creyentes no es especular sobre misterios insondables, sino vivir en obediencia a los mandamientos de Dios, predicar el Evangelio y esperar la plena revelación en el tiempo de su regreso, como se menciona en 1 Juan 3:2, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¡Ay, Dios santo! No le hagan caso a los apóstoles tampoco. Por último, es necesario reconocer que la naturaleza de Dios y de Cristo no está destinada a ser definida por la limitada capacidad humana. Los intentos de encasillar a Dios en categorías filosóficas teológicas revelan más la arrogancia y el orgullo del hombre que una verdadera reverencia por su misterio y majestad. Uy, ¿qué? No, los hombres arrogantes y orgullosos, ¿sí? Vanidosos y soberbios. No, nosotros no. Eso hay que dejárselo solo a los ángeles caídos. En lugar de desgaste en debates interminables, los creyentes deben enfocarse en los aspectos prácticos y transformadores de la fe, como el amor, la justicia y la misericordia, que reflejan el carácter de Dios en la vida diaria. En conclusión, intentar definir a Cristo y a Dios mediante filosofías teológicas es una empresa vana e innecesaria que desvía la atención del verdadero propósito de la fe cristiana. El misterio de su naturaleza no puede ser comprendido completamente en esta era, y las Escrituras nos llaman a aceptar con humildad lo que ha sido revelado y a confiar en su voluntad soberana. Persistir en este desgaste es una distracción de la misión central de la comunidad y una negación de la realidad de que Dios, en su sabiduría infinita y multiforme, ha decidido que ciertos aspectos de su ser permanezcan ocultos hasta el tiempo señalado. Bueno, queridos teólogos, amantes del debate teológico, ahí tienen la exhortación de los profetas y los apóstoles y de Jesucristo con sus prácticas. Continuemos. Testimonio bíblico sobre la condición de unigénito y primogénito de Jesús como único Hijo de Dios. Único. ¿Sí? Nosotros somos hijos de Dios a través del único Hijo de Dios. ¿Sí? Este análisis sugiere los principios establecidos del proceso testimonial bíblico,
abordando el tema desde los testimonios de Cristo como autoridad doctrinal, los profetas hebreos y los apóstoles subordinados a la autoridad doctrinal de Cristo, para ofrecer una conclusión integral y doctrinalmente válida y verificada sobre la condición de Jesús como unigénito y primogénito en el contexto de las Escrituras. Testimonio de Cristo como autoridad doctrinal. Jesús como el unigénito del Padre, no hay otro como Él. Texto, Juan 1:14, 1:18. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cosa que nosotros obviamente no tenemos. No tenemos ni gracia, bueno sí, la estamos desperdiciando, y poquito de verdad. Análisis. Perdónenme ahí un poco la exhortación, pero Jesús es descrito como el unigénito del Padre, lo cual denota su relación única y singular con Dios. Este término subraya que no hay otro hijo que comparta la misma naturaleza con el Padre, marcando su exclusividad. Jesús declara su filiación divina. ¿Sí? Él mismo lo dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Jesús afirma ser el unigénito enviado al mundo para la redención. Su condición como unigénito no solo describe su relación con el Padre, sino también su propósito redentor, siendo único tanto en esencia como en misión. ¿Sí? Y muy parecido a nosotros por el tema biológico. Pero no, ya van a ver en el tercer video. Texto, Juan 15:25, Apocalipsis 1:5. Yo soy la resurrección y la vida. Análisis, Jesús se presenta como el primogénito de entre los muertos, implicando su preeminencia en la nueva creación inaugurada por su resurrección. Este concepto vincula su singularidad como unigénito con su liderazgo redentor. Testimonio de los profetas hebreos subordinados a Cristo. Vamos a ver si nos dicen esto mismo de Cristo. El Hijo prometido y su preeminencia. Isaías 9:6-7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Isaías profetiza acerca de un hijo con títulos divinos, destacando su exclusividad. Este pasaje conecta con la identidad del unigénito en el sentido de un único hijo que cumple un propósito redentor eterno. Nada que hacer. El primogénito como poseedor de toda autoridad. ¡Ja! Salmo 89:27, yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Este salmo mesiánico describe al primogénito como un título que confiere supremacía y autoridad absoluta, doctrinal, canónica, ¿sí? Espiritual, sobre todo la creación de Dios. Todo lo tiene Jesucristo, Rey, sumo sacerdote. Aunque el término refiere a una posición de liderazgo, Jesús cumple esta figura no solo en autoridad terrenal, sino en una dimensión universal y espiritual. Le gusta a los judíos y a los cristianos la autoridad canónica es Cristo, no sus cánones ni sus concilios canónicos. El Hijo de Dios preexistente. Texto, Proverbios 34. ¿Cuál es el nombre y el nombre de su Hijo? ¿Sí sabes? Ay, no sabemos ni el de uno y al del otro le seguimos su imagen, pero su nombre muy poquito. Análisis. Este pasaje alude a un hijo que comparte la naturaleza y el conocimiento de Dios. ¡Ay, Santo de Israel! Desde el Antiguo Testamento. Esto refuerza la condición de Jesús como unigénito existente antes de la creación y único en su relación con el Padre. Ahora vamos a ver cómo era que estaba existente antes de la creación y antes de su nacimiento humano, de su concepción humana. Sí, vamos a ver ahorita en el siguiente tema. Testimonio de los apóstoles subordinados a Cristo. Oh, fundamental. Jesús como el unigénito en gloria de naturaleza divina, Colosenses 1:15-17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Pablo describe a Jesús como el primogénito en términos de supremacía y preexistencia sobre toda la creación. Aquí el término no aplica, no implica que Jesús fue creado, sino que es el agente de la creación y el heredero absoluto. Punto. Como pretenden los testigos de Jehová. Sí, es que no saben hacer etimología y adulteran y están adulterando peor la Biblia, de lo peor que está, de lo peor que nos la dejaron los judíos y los cristianos de los primeros siglos y los judíos desde el siglo V antes de Cristo. Jesús primogénito entre muchos hermanos. Texto, Romanos 8:29, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Análisis, en su resurrección Jesús asume el rol de primogénito en una nueva familia espiritual.
Listo. Donde su preeminencia y exclusividad como unigénito permanecen intactas. Nada que hacer. Esto subraya su función mediadora entre Dios y la humanidad. Por la eternidad, mi hermano. Él es sacerdote y rey por la eternidad. El unigénito y su papel como único mediador. Hebreos 1:5. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? La carta de los Hebreos establece que Jesús tiene una relación única con el Padre que no comparte con ninguna otra criatura. No es que no estamos, pero ni cerquita de entender este asunto, incluyendo los ángeles reforzando su condición de unigénito. Los ángeles proceden de la luz. Primero fue la luz antes que los ángeles. Nosotros de la tierra. Primero fue la tierra que nosotros. ¿Sí? Hagan bien el estudio para entender el origen de la materia que son los ángeles. Son luces rebeldes. Por eso le llama ministros y llamas, como llamas de fuego, pues. Luz, producen luz. ¿Sí? No es como el fuego de la tierra, eso es más como el fuego de las estrellas, que es plasma. Ay, cómo nos hace falta de ciencia y sabiduría, mis amados. Señor bendito, perdónanos. Conclusión testimonial integrada, convergencia. Todos los testimonios concuerdan en afirmar que Jesús es único en su relación con el Padre como unigénito, relación esencial y divina, y primogénito, posición de preeminencia y de autoridad que no quieren aceptar los cristianos. Coherencia. Jesús es el unigénito en cuanto a su naturaleza divina, sin igual ni paralelo. Su condición de primogénito enfatiza su supremacía en la creación y la redención, especialmente como el primero en resucitar y el líder de una nueva humanidad redimida. Y hasta los ángeles, ahí ya vamos a ver. Concordancia. La condición de unigénito y primogénito no se contradicen, sino que se complementan, reflejando aspectos diferentes de su identidad y misión. Son reflejos y aspectos diferenciados. ¿Sí? Su singularidad en la relación con el Padre y su supremacía en la redención. Equivalencia. La exclusividad de Jesús como unigénito garantiza su autoridad y suficiencia en la redención, mientras que su primogenitura asegura su papel como el principal de la familia de los redimidos. Los que quieren dejarse redimir y entienden que Él es la cabeza. No Pablo, no Moisés, no Pedro, ningún profeta, ningún apóstol. Testimonio de Jesús en el seno del Padre. Miren, aquí empiezan a aparecer ciertas cositas durísimas para la teología. A ver cómo nos resuelven esto. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:18. Para hacer un proceso de investigación y estudio lo más objetivo posible este testimonio de Cristo con respecto a su declaración que Él está en el seno del Padre, nunca se ha desvinculado de Él, es necesario abordar los siguientes parámetros de análisis. Primero, Él dice que Él está en el siglo I, es decir, que en el momento de su ministerio público está en el seno del Padre. Explíqueme eso. Lo único es, para poder entender la mente de Dios, es el seno del Padre. Hay que pensar en Jesús como un ser que siempre ha existido en la mente de Dios. La única manera. ¿Sí? Y aparte de eso, hay que entender que Jesús tiene las llaves del tiempo. Y no solo está en la mente de Dios, sino que viaja por el tiempo, mis hermanos. Desde el siglo I se le dio esa autoridad. Punto. Ya. Eso lo explica claramente la transfiguración de Cristo. El dicho que Él diga, Abraham yo conozco. ¿Sí? Tremendo. Para desarrollar el proceso testimonial bíblico sobre la afirmación Jesús está en el seno del Padre, mírense en el video, mírense en el video de cómo funciona el tiempo. Ahí tenemos la doctrina del tiempo, ¿sí? Para la escatología, todo esto es escatológico, mi hermano. ¿Sí? Porque la escatología no se centra solo en el futuro, en el pasado también. Para desarrollar el proceso testimonial bíblico sobre la afirmación Jesús está en el seno del Padre y argumentar sólidamente que la mente de Dios es el seno del Padre y que Jesús es un ser que siempre ha existido en la mente de Dios, seguimos las instrucciones metodológicas del proceso testimonial bíblico. El análisis se estructura con base en los testimonios convergentes, concordantes, coincidentes, equivalentes y coherentes, extraídos exclusivamente de las escrituras bíblicas. ¿Sí? Manteniendo la integridad de los testimonios de Cristo como autoridad doctrinal, los profetas hebreos y los apóstoles subordinados a la autoridad doctrinal de Cristo, o sea, sin inferencia, sin teología, sin intervenir.
Testimonio de Cristo como autoridad doctrinal. En 1 de Juan 1:12 establece que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El término verbo, griego logos, denota una expresión activa de la mente de Dios, la cual puede generar un lenguaje complejo, usarlo y transmitir. Así es sencillo. Nosotros tenemos algo muy similar, por eso somos imagen y semejanza a Dios. Eso se llama gramática generativa. Estudié sobre procesos neurocognitivos del lenguaje, ¿sí? De percepción del lenguaje, de análisis del lenguaje, de conclusión del lenguaje, no solo lenguaje hablado, sino lenguaje escrito y el lenguaje matemático, ¿sí? Y vaya y estudie sobre lo que les dije ahorita. Ahora se me pasó. Generativa. Gramática generativa de Noam Chomsky. Ahí tienen ustedes información para que crezcan. Esto implica que Jesús, como el Logos, siempre ha existido en unidad con Dios como una forma eterna de su pensamiento y propósito. Ahí está. El versículo 18 amplía esta idea al decir, a nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí, seno del Padre indica una relación íntima y eterna entre Jesús y Dios que trasciende las limitaciones del tiempo y del espacio. Durante su ministerio, Jesús confirmó esta idea al declarar en Juan 8:58, antes que Abraham fuese, yo soy. ¡Ay, santo! ¿Materia? Todavía no en materia. ¿Sí? Después fue en materia a conocer a Abraham desde el siglo I. Pero mientras estaba Abraham, esto es una locura entender esto, mis hermanos. Allá estuvo en pensamiento y en materia, completo totalmente. Eso les digo, esto es un misterio. Hay que entender el misterio del tiempo, hay que entender el misterio del espacio, que lo venimos entendiendo. Por eso renovamos nuestro entendimiento. Jesús es una paradoja espacio-temporal, así de sencillo. Esta afirmación de preexistencia conecta a Jesús con la mente y el pensamiento eterno de Dios, dado que su existencia no está limitada al inicio de la creación, sino que es inherente al Dios y su capacidad mental, hermano. Uy, Señor, testimonio de los profetas hebreos subordinados a Cristo. El testimonio profético confirma que el Mesías siempre ha existido en la mente y propósito eterno de Dios. En Miqueas 5:12 profetiza sobre el Mesías. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este pasaje subraya que Jesús no es un ser creado, sino alguien que siempre ha estado presente en la mente y plan de Dios, manifestando su propósito redentor que se manifiesta desde el siglo I en nosotros, desde nuestro tiempo espacio-temporal universal terrestre. ¿Sí? Vuelvo y digo, es toda una paradoja. Isaías 46:10, vaya estudio sobre paradojas espaciotemporales y va a comprender lo que les estoy diciendo. Isaías 46:10 también refleja esta realidad al decir, yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. En este contexto Jesús como el verbo representa la materialización del pensamiento eterno de Dios, quien declara el fin desde el principio. ¡Oh, Dios! Esta declaración, esto es todo un trabalenguas, hermano. Esto que está hablando acá se llama lo que les estaba comentando ahorita. Esto es un problema espacio-temporal por definir. Esto es una paradoja. Esto que está diciendo acá, yo anuncio desde el porvenir, lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Esto es una paradoja espacio-temporal. Es una declaración de paradoja espacio-temporal. Testimonio de los apóstoles subordinados a Cristo. Pablo en Colosenses 1:15, 17 describe a Cristo como la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Este pasaje refuerza la idea de que Jesús no solo preexiste a la creación, sino que es la manifestación visible de un plan eterno y consistente en la mente de Dios. En Efesios 1, 4, 5, Pablo afirma que nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Esto no solo subraya la preexistencia de Cristo, sino que conecta su existencia eterna con el seno del Padre, mente de Dios, como el lugar donde se origina el propósito divino. Hebreos 1:3 añade, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Vuelve a aparecer aquí el verbo, ¿no?
¿sí? Aquí Jesús es presentado como la expresión visible y tangible del pensamiento de Dios, el resplandor que emana del seno eterno de Dios, o sea, la mente eterna de Dios. Ah, Dios. Pero por no entender que Dios tiene mente, no, nosotros sí y Él no, y somos imagen y semejanza de Él. Teólogos, por favor, hablamos de la psique humana, pero hablemos de la cognición de Dios también. No seamos hipócritas, como los fariseos. ¿Sí? Conclusión. Desde un análisis testimonial integral, la idea de que la mente de Dios es el seno del Padre se fundamenta en que Dios, como un ser eterno e inmutable, manifiesta sus propósitos a través de su verbo eterno, Jesús. Jesús, como el Logos, no solo es un pensamiento o idea abstracta, sino la expresión viva y activa de la mente de Dios. Él no fue creado ni apareció de un momento específico del tiempo, sino que ha existido eternamente en el seno del Padre, en la mente de Dios, como parte de su esencia misma. Pensar en Jesús como un ser que siempre ha existido en la mente de Dios implica reconocer que su encarnación fue la manifestación temporal de una realidad eterna. El seno del Padre, mente de Dios, según los testimonios bíblicos, no es un lugar físico, sino el espacio íntimo donde habita el propósito eterno de Dios, del cual Jesús es su máxima expresión, indiscutiblemente. Así, la preexistencia de Cristo no es solo un dogma, sino una verdad bíblica profundamente arraigada en los testimonios de las Escrituras. Esto sí no es un dogma. Que no lo podamos entender pues limitadamente, porque como no entendemos tiempo-espacio, no entendemos que el tiempo es relativo y no absoluto, no entendemos de paradojas espaciotemporales, no estudiamos, no hemos aumentado nuestra ciencia, no hemos renovado nuestro entendimiento, no hemos pedido la mente de Cristo, quien conoce todos estos secretos de la creación ocultos, el átomo, la física, la mecánica cuántica, el entrelazamiento cuántico, todo esto lo conoce Dios porque no es que lo diseñó. ¿Y en qué mente cree que están? En la mente de Dios y en la mente de Cristo. Por cierto, es una sola mente. Uf, tremendo, a través de entrelazamiento. Son dos seres con una sola mente, mi hermano. Eso lo podemos ser. Estudia entrelazamiento cuántico multipartita. Y ya se quita ese problema. Pero ¿cómo dos sistemas, tres sistemas independientes? ¿Cómo es posible que 4 personas, 3 personas, 2 personas, ¿sí?, puedan ser una sola? Se les rompe el odre, hermano, por falta de ciencia. Obvio que era entendible que apareciera el unitarismo, el trinitarismo, como especulaciones filosóficas, pero ya debemos madurar, Este entendimiento nos lleva a enfocarnos en la grandeza y el misterio de la naturaleza divina de Cristo, aceptando que aunque Él siempre ha existido en la mente de Dios, su manifestación visible en la humanidad es parte de un plan eterno que trasciende nuestra comprensión finita. ¿Por qué el siglo I? ¿Por qué Galilea de los gentiles? ¿Por qué al pueblo de Israel eligió Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ja! Por eso les digo, este estudio genera más preguntas que respuestas definitivas. Jesús es un ser humano por voluntad del Padre. Uy, miremos este tema, la argumentación que hay. Este tema se fundamenta en el proceso testimonial bíblico, una metodología rigurosa que valida y verifica cada argumento a partir de la convergencia, concordancia, coincidencia, equivalencia y coherencia de los testimonios extraídos de las Escrituras. Nuestro enfoque prescinde de interpretaciones humanas, no lo necesitamos, doctrinas teológicas tampoco, cosmovisiones externas tampoco, centrándose exclusivamente en el análisis objetivo y puro del texto bíblico. En este punto se aborda el propósito eterno de Dios al crear seres pensantes, conscientes o con voluntad limitada. ¡Qué locura en la que se metió Dios! Realmente, ¿cómo es posible que va a ser seres a su imagen y semejanza? Unos lumínicos y otros de carbono, hermano. ¿Cómo se le ocurre? Considerando las implicaciones de la desobediencia y la rebelión. ¡Ay, santo! Además, se explora la obra redentora de Jesús, quien al despojarse de su deidad y hacerse menor que los ángeles, demostró que la justicia divina trasciende el poder coercitivo y se fundamenta en el amor y el sacrificio. A través de este análisis mostramos cómo la redención no solo es un núcleo del plan divino, sino también una manifestación perfecta de la misericordia y gloria de Dios hacia toda su creación. Por eso los argumentos deben ser igual de perfectos a como lo es Dios. Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Que tus argumentos sean perfectos, sin lugar a contradicciones y a contraargumentación, ¿no?
Creación de seres pensantes, conscientes y con voluntad limitada. Miren la empresa en la que Dios se metió. La creación de ángeles y seres humanos con capacidades como el pensamiento, la autoconciencia y la voluntad implica, por naturaleza, el riesgo de desobediencia y rebelión. ¿No les parece lógico? Este riesgo se fundamenta en la libertad limitada que Dios otorgó a estos seres, diseñada para permitirles actuar según su propio discernimiento dentro de los márgenes establecidos por su voluntad divina. Vea, usted llega hasta aquí. Usted llega hasta aquí, pero en ese universito que les di, en ese planetica, en esa pequeña ciudad, en esa pequeña casa que usted vive, usted puede hacer lo que quiere. ¿Sí? Pero hasta ahí. Por eso tenemos voluntad limitada. Por ahí hay un estudio que tenemos sobre Cristo y la doctrina del ser humano, y la doctrina del ser humano según Cristo y la doctrina del ser humano según Él, ¿sí? según su doctrina. Vayan y estudien. Nosotros no tenemos libre albedrío, mi hermano. Ese pensamiento filosófico es ridículo, totalmente ridículo. Y es que van contra naturaleza y de observación, de análisis. ¿Sí? O sea, no cabe esa filosofía. Y Jesucristo nunca la aporta, ni los apóstoles ni los profetas. Probabilidad inherente de desobediencia. La libertad limitada otorgada a los ángeles y seres humanos hace que el riesgo de rebelión sea siempre una posibilidad. Siempre, si hay libertad limitada, hay posibilidad de algún tipo de rebelión o desobediencia. Esto se demuestra en casos como la caída de Satanás, Ezequiel 28, 15, 17, Isaías 14, 12, 15, que para los judíos esto no representa escatológicamente la caída del adversario, porque como ellos creen que es un ángel que está haciendo la voluntad de Dios y lo están siguiendo y lo están escuchando allá los sionistas, y miren cómo tienen el mundo, ¿ven? Y la desobediencia de Adán y Eva, esa sí la podemos ver. ¿Qué? Que nosotros desobedientes, rebeldes los unos y desobedientes los otros. Ambos eventos subrayan que la autoconciencia y la voluntad conllevan decisiones que pueden desviarse del plan divino. ¿Sí? Personal, particular, el plan divino personal y particular. Porque la creación no se le sale de las manos a Dios ni se está desviando del plan divino, como vamos a ver. Imposibilidad del plan sin salvación y redención. Sin un plan de salvación y redención, el proyecto de creación sería insostenible, ya que no podría garantizarse la reconciliación de los seres desobedientes y rebeldes, ¿no? Romanos 3, 23, 24 y Efesios 1, 7 muestran que la redención era un elemento inherente al diseño original, anticipando las consecuencias del albedrío limitado. Por eso es que el Señor dice que desde antes de la fundación del mundo, inspira, uno de los profetas da su testimonio, inspira. No podemos decir que el Señor, pero claro que Jesús dice que tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Desde cuándo? Desde antes de la creación lo entregó. La frase, el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo, Apocalipsis 13:8, no lo dice solo en Juan, también lo dice en Apocalipsis. Indica que el plan de redención estaba preestablecido antes de cualquier acto creativo. O sea que Jesús no es un ser creado, es un ser emanado, engendrado, ¿no? Desde el seno del Padre. Acabar con la rebelión del adversario sin usar poder divino. Segundo argumento. Primer argumento, creación de seres pensantes, conscientes y con voluntad limitada. ¿Los hay? Pues ahí está usted y estoy yo, como testimonio vivo. Acabar con la rebelión del adversario sin usar poder divino. ¿Cuál es el testimonio de esta rebelión? Pues la Gran Babilonia, ver una economía desigual en el mundo, y las religiones, ¿sí? Que son totalmente arbitrarias y contrarias a la ciencia del conocimiento de Dios. Hablo de todas las religiones mundiales. O sea, aquí no se salva ninguna, mi hermano. ¿Sí? Ahí está la Gran Ramera y la Gran Babilonia. Si no cree en la rebelión del adversario, pues mírela, obsérvela, observe el problema que hay de belicosidad humana y todo eso. De que creamos bombas de destrucción masiva, que es esa estupidez, hermano. Acabar con la rebelión del adversario sin usar poder divino. La aniquilación del adversario mediante el poder directo de Dios hubiera comprometido su naturaleza como Dios de amor, justicia y verdad, por supuesto. Para los que se preguntan, ¿pero por qué Dios no destruyó de una vez a Satanás apenas se rebeló?
Ay, santo. Eso se llama una pregunta bastante ignorante. Pues obviamente somos ignorantes, por eso nos hacemos ese tipo de preguntas, porque amamos más las tinieblas que la luz. Esto había generado desconfianza entre los ángeles fieles, imagínense, ya que habría aparentado ser un acto de opresión en lugar de justicia. Tenía que pasar por un justo juicio. Jesús hecho menor que los ángeles y despojarlo de su deidad, ahí comenzó el juicio. Jesús en su encarnación se hizo menor que los ángeles para cumplir el propósito de vencer al adversario sin imponer poder divino. Hebreos 2:9. Al desposarse de su deidad, Filipenses 2:6-8, Jesús demostró que la justicia de Dios es perfecta y no requiere fuerza coercitiva para triunfar sobre la rebelión. No necesita ningún poder divino. ¿Sabe qué es lo único que necesita? Amor, conocimiento y sacrificio y misericordia. No más. Evitar la percepción de cosas invisibles e inaccesibles para la conciencia humana porque no quiere despertar. ¿Sí? No necesita armas atómicas, no necesita espada, no es con espada ni con ejército, más con mi santo espíritu. Por eso el libro de Josué no entra dentro del canon de Jesús. ¿Sí ven? Por eso es que el libro de Josué y la historia de los judíos adulterada no entra dentro del pensamiento canónico de Jesucristo. Evitar la percepción de Dios como un destructor. A ver, teólogos, escatólogos. Si Dios hubiese destruido al adversario usando su omnipotencia, se habría desvirtuado su carácter como un ser de amor perfecto, 1 de Juan 4:8. En cambio, la victoria de Cristo en la cruz, Colosenses 14:15, muestra que la justicia divina se manifestó plenamente mediante la humildad, el sacrificio y la obediencia. ¡Oh! Sin palabras. Sin palabras, Dios santo. Bueno, sigamos. Redimir toda la creación consciente y pensante de la desobediencia. Uy, Señor. La Escritura enseña que Dios sometió a la creación a la desobediencia con el propósito de manifestar su misericordia. Eso es. Esto incluye tanto a los ángeles como a los seres humanos, ya que todos fueron afectados por la rebelión y necesitan redención. Todos. Romanos 8:20-21, porque la creación fue sometida a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Romanos 11:32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Sí, eso todos incluye a los ángeles, mis amados. Por eso se rebelaron, que también tienen voluntad, limitada, pero la tienen. Estos pasajes muestran que la desobediencia no fue un accidente, sino un elemento permitido dentro del plan divino para manifestar su gracia y redimir su colaboración consciente. O sea, ¿cómo es posible que hayan seres pensantes con voluntad y conscientes y capacidad de elección limitada si no hay redención? Porque siempre habrá el riesgo de desobediencia, que la va a acabar para siempre, por supuesto. Es que todos vamos a salir, todos vamos a tener estos conocimientos hoy o en el futuro, tranquilos. Y vamos a entender esto que quebranta el corazón y la conciencia. Bueno. Conclusión integral. El plan divino en su esencia incorpora un diseño anticipado y perfecto que integra la creación de seres pensantes, conscientes y con voluntad limitada, junto con un plan de salvación que asegura la reconciliación de toda desobediencia. Jesús, al hacerse menor que los ángeles y despojarse de su deidad, reveló que la justicia y el amor divinos prevalecen sobre la rebelión sin comprometer el carácter de Dios. Este enfoque evitó que Dios fuera percibido como un destructor, mostrando que su autoridad está fundada en la justicia y el sacrificio, no en la coerción ni en la destrucción. Además, la redención es la culminación de un proceso diseñado para manifestar la misericordia y la gloria de Dios a través de la reconciliación total. La desobediencia, lejos de ser una falla del plan divino, fue anticipada como una oportunidad para demostrar la plenitud de su amor y gracia. Este testimonio refuerza la perfección del diseño divino y su capacidad para integrar justicia, misericordia y verdad en un único propósito eterno.
Bueno, mis amados, impresionante entender esto. No me lo habían explicado hasta que nos lo dimos a entender acá y nos quebranta cada vez que estudiamos esto con mis amigos aquí en Bogotá. Bueno, Jesús es amor, Dios es amor. Bendiciones a todos y muchas gracias por seguir el canal Testimonio de Escrituras. Que sea de crecimiento este humilde estudio para ustedes realmente, de edificación. Dios les bendiga a todos.